Hola, hola mis hermanos. Aquí estamos nuevamente en este lugarcito. Vamos a terminar el video que hicimos la semana pasada, ya, sobre Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 al 20. Ya lo vamos a terminar ahora este videito que hicimos sobre los espíritus encarcelados, ya, del tiempo de Noé. Bueno, vamos a terminarlo en este ratito que vamos a hacer todo esto, mi amados hermanos, para poder edificarnos por intermedio de la palabra de Dios y hacer todo bien. ¿Me entienden, mis amados hermanos? Para que Dios nos pueda ayudar en todo esto y nos dé el conocimiento y su sabiduría para poder entender las Escrituras. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a hacerlo todo esto en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, ¿qué quedamos la semana pasada? Bueno, quedamos de leer Pedro, ¿no es cierto? Si no me equivoco, sí, Pedro, la segunda carta de Pedro, hablamos de leer de ahí, ¿ya? Pero para los que no vieron un poquito el video, les vamos a recordar un poquito lo que leímos en el otro video, ¿ya? Leímos Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 18 en adelante. Lo vamos a hacer esto, mis amados hermanos, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras, mi amados hermanos, atención, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Amén. Amén, mis amados hermanos. Bueno, lo que estamos viendo por la palabra de Dios, mis amados hermanos, la semana pasada, ya era que acaso Cristo Jesús, ya, fue y le predicó un plan de salvación a los diluvianos. ¿O acaso es así como muchos creen? O la palabra, mis amados hermanos, muchas veces la tergiversaron mucho. Yo creo que la tergiversaron muchos. Esa es la verdad de las cosas, mis amados hermanos. Es la verdad de las cosas, que muchos tergiversaron la palabra, ya, y dando a entender que el Señor Jesucristo fue y les fue a predicar un plan de salvación, estando el Señor Jesucristo en el sepulcro, ¿me entiende? Entonces, bueno, esa es la creencia que existe, la más que se ha difundido por el mundo, pero no es así, mis amados hermanos. Bueno, si usted ve el primer videíto, adelantamos mucho sobre esto, mis amados hermanos, sobre lo verdadero que habla nuestro hermano Pedro aquí, ¿ya? Y esto, mis amados hermanos, cuando pasó esto en Cristo Jesús, ya, cuando Pedro habla sobre esto, que el Señor fue y les predicó, esto lo hizo nuestro Señor en vida, en ellos. Ellos tenían vida, mis amados hermanos, los diluvianos, cuando el Señor estaba ya en Noé, mis amados hermanos, en Noé. El Señor ya estaba en Noé, su espíritu, mis amados hermanos, hablaba a través de Noé, ya, y ahí donde el Señor fue y les predicó a ellos que se arrepintieran, mis amados hermanos. Noé, como dice la palabra, pregonero de justicia. Entonces, mis amados hermanos, esa es la verdad de las cosas, ya, esa es la verdad de las cosas. Cuando la palabra, por ejemplo, dice aquí, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, ya, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Quiénes son los que desobedecieron en otro tiempo? Bueno, los diluvianos, los del tiempo de Noé, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Cuándo? Aquí uno ya sabe cuándo fue esto. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. O sea, ¿cuál era la paciencia de Dios? En los días de Noé. O sea, ¿cuál fue la paciencia, mis amados hermanos, que hablan las Escrituras? Fue los 120 años que tuvieron ellos, mis amados hermanos, esta gente de aquellos días, los diluvianos, para poder arrepentirse. O sea, la paciencia de Dios, por eso dice las Escrituras, es la paciencia de Dios. Dios tuvo paciencia con ellos, esperó mucho tiempo,
el Señor para que ellos se arrepintieran, pero así y todo no lo hicieron, mis amados hermanos. No lo hicieron, no se arrepintieron. Entonces, como dice la palabra, los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras, esto fue, mis amados hermanos, mientras se preparaba el arca. O sea, mis amados hermanos, cuando fue el Señor, y nosotros ahí debemos de entender y analizar las Escrituras, esto cuando fue Cristo, nuestro Señor, a darle salvación a esta gente, mis amados hermanos, sino que para que se arrepintieran, y a lo mejor se hubiesen arrepentido, mis amados hermanos, esa gente, tal vez el Señor no lo hubiese destruido. Tuvieron 120 años, el Señor estuvo paciencia con ellos, 120 años, pero ya el Señor se le acabó la paciencia, más ellos no querían obedecer a nuestro Señor por intermedio de este gran profeta, Noé, mis amados hermanos. Noé fue un profeta, fue un varón, mis amados hermanos, un pregonero de justicia, donde habla la palabra, donde este varón les predicó por mucho tiempo, y el espíritu que estaba en Noé, mis amados hermanos, era el espíritu de Cristo. Eso es lo que está tratando de hablar nuestro hermano Pedro aquí, cuando él nos daba a entender, mis amados hermanos, con las mismas escrituras. Ya me gustaría leérselo nuevamente esto, ya, para que usted lo entienda nuevamente. Aquí, a ver si no me equivoco, está en 2 de Pedro, capítulo 3, vamos a ver si qué es esto. No, este no es. A ver, quisiera volver a leerle esa parte para que ustedes entiendan un poquito lo que pasó. Me gustaría leerle algo también, mis amados hermanos, antes tal vez de leerle eso, ya, esa parte, me gustaría también de leerle algo. También, a ver, no, este otro, pero por aquí debe estar, mis amados hermanos. A ver, voy a ver, pero un poquito, mis amados hermanos, para luego leerle al tiro eso. Vamos a ver si está aquí. A ver, por aquí parece que está, aquí parece que está. Aquí está. Sí, ya vemos, hermano. Antes de leerle eso, me gustaría leerle también otra cosa. Otra, para que usted también vea y analice, mis amados hermanos, por las escrituras, ya, lo que está sucediendo acá en esta palabra. Aquí, miren. Vamos a leer esto primero, miren. Aquí hay algo, mis amados hermanos, que también nosotros debemos de analizar y debemos de entender algo. Mire, dice así en 2 de Pedro. Pedro nos dio de verdad, las cosas que Pedro, cuando él dijo que el Señor fue y fue a predicar a los espíritus encarcelados del tiempo de Noé, mis amados hermanos, nos dio muchas pistas para entender lo que él daba a entender, ¿me entiende? Y aquí también da una pista, también él, mire, dice así en 2 de Pedro, ya, 2 de Pedro, esto lo dice mucho antes de decirlo otra palabra, en primera de Pedro. Bueno, esto fue en 2 de Pedro, y esta es 2 de Pedro, dice así, capítulo 1, verso 20 en adelante, dice así, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía, atención, mis amados hermanos, ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, mira, amados hermanos, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mire, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso es lo que debemos de entender. Ese era el ministerio del Espíritu, mis amados hermanos, en aquellos días.
En aquellos días, mis amados hermanos, tal vez en el Antiguo Testamento, ya nosotros vemos que de a poco fue escribiéndose el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Hasta que se escribió, ¿ya? Pero mientras el Señor mucho escribía en el Antiguo Testamento, lo que iba haciendo Dios con sus varones, con sus santos profetas y otros varones más, reyes también, como David, bueno, el Señor, mis amados hermanos, siempre estos varones hablaron llenos del Espíritu Santo. O sea, estos varones, mis amados hermanos, muchos tienen que entender que el Espíritu que estaba en ellos, mis amados hermanos, era el Espíritu de Cristo. Por eso la palabra dice que el Espíritu que estaba en ellos era el de Cristo, el de Cristo Jesús. ¿Me entiende? Por eso en las Escrituras, lo volvimos a leer, dice así. Dice, segunda de Pedro, primera, verso 20, dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron. ¿No ve? Porque los santos hombres de Dios hablaron, mis amados hermanos, hablaron de parte de Dios, ¿no ve? Porque los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por Dios. Pero ¿cómo fue esta inspiración, mis amados hermanos? A través del Espíritu de Dios, mis amados hermanos, que moraba en estos varones que eran dignos del Señor, ¿me entiende? Eran dignos, como Elías, Isaías y muchos varones más, Jeremías y muchos varones más, mis amados hermanos. O sea, quedo corto con lo que le estoy nombrando. Ustedes conocen muchos varones, profetas y reyes y sacerdotes también, mis amados hermanos. O sea, el Señor habló por muchos de ellos, y muchos de ellos, mis amados hermanos, por eso la palabra de Dios dice que fue inspirada por el Espíritu, ¿no ves? Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿no es cierto? O sea, por el Espíritu del Señor. Por eso nosotros creemos a la palabra de Dios, mis amados hermanos, porque es inspirada por Él. ¿Me entiende? Es inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque estos santos varones, mis amados hermanos, hablaron de parte del Señor. ¿Me entiende? Entonces es precioso entender esto, y por eso Pedro también nos da mucha razón sobre esto. Por eso él también nos da a entender en segunda de Pedro, nuevamente, capítulo 3, del 7 al 8, dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice así: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados. No, este no es, disculpen, hermanos. Ahora, ese lo vamos a leer más ratito vamos a leer eso. Entonces, vamos a leer esto. Dice así, mis amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es primera de Pedro, esto fue antes, mis amados hermanos. Y aquí Pedro nos da a entender qué es lo que estaba pasando en lo que él hablaba, mis amados hermanos, cuando el Señor fue y les predicó a los espíritus encarcelados del tiempo de Noé, mientras se preparaba el arca. Entonces dice así: los profetas, atención, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice primera de Pedro, capítulo 1, verso 10, para que usted lo busque, mis amados hermanos, 10, 12, dice así: los santos profetas, mire, los santos profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempos indicado el Espíritu de Cristo. Y aquí, amados hermanos, atención: y el Espíritu de Cristo, ¿no ve? Y el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, ¿no ve? O sea, mis amados hermanos, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, ¿me entiende? En todos estos varones. Mire, ustedes tienen que entender algo, mis amados hermanos. Si este varón, pregonero de justicia, que le llama la palabra de Dios, luego lo vamos a leerlo, pregonero de justicia, nuestro hermano Noé, de aquellos días, si él habló de parte del Señor, ¿me entiende? Es porque Cristo estaba en él. Eso tienen que entenderlo. Por eso Pedro hablaba que el Señor les predicó ya a ellos.
disculpen, mis amados hermanos, pero en vida. Ellos estaban vivos cuando ya el Señor estaba en Noé, ¿me entiende? Y Noé habló todo lleno del Espíritu Santo, ¿me entiende? El Señor le hacía hablar a Noé, y Noé hablaba de parte del Señor. Arrepiéntanse, eso es hablar de parte del Señor. Inspirado no es por el Espíritu Santo de Dios. Arrepiéntanse, viene algo a la tierra, viene un diluvio, viene el Señor los va a destruir si no se arrepienten. Si no se arrepienten de sus pecados, de sus delitos. Y ellos, ¿qué es lo que hacían? Se burlaban, mis amados hermanos. La palabra dice que se burlaban ellos de Noé. De Noé se burlaban estas personas, de Noé, ¿me entiende? Y qué es lo que pasaba, que Noé les predicó, amados hermanos, le habló, y Noé estaba lleno del Espíritu Santo. Y aquí hay una gran revelación, mis amados hermanos, para los que no creen que Cristo es el Señor. Miren, para los que no creen que Cristo es Dios, mis amados hermanos. Miren, ¿por qué? Porque mire, aquí hay una gran revelación que muchos tal vez no la entienden o la han leído, pero no, los que dicen que Cristo no es Dios, ¿me entiende? Y muchos aquí no entienden esto, lo leen, pero no se enteran de lo que está hablando las Escrituras, lo que habla Pedro. Mire, Pedro dice, cuando Pedro dice así, antes de leer nuevamente, el Espíritu, ¿qué Espíritu bajó en varios profetas? El Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Cuando ellos eran ungidos con aceite, porque el aceite que se usaba en esos tiempos, mis amados hermanos, para ungir a profetas, reyes y sacerdotes, mis amados hermanos, se usó para que baje el Espíritu Santo, ¿no es cierto? El Espíritu Santo, ¿de quién? De Dios, en ellos, ¿me entiende? El Espíritu de Dios bajó en ellos, en muchos reyes, sacerdotes y profetas de aquellos días, mis amados hermanos. ¿Y cuál era el Espíritu que bajó en ellos? Aquí lo dice la palabra. Aquí lo dice la palabra. Lo leímos nuevamente. Los profetas que profetizaron los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempos indicados el Espíritu de Cristo. Mire, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, mis amados hermanos, en ellos, en todos los profetas, ¿me entiende? En todos los profetas estaba el Espíritu de Cristo en ellos, y esa era la realidad, mis amados hermanos. Muchos no entienden cómo Dios, mis amados hermanos, Dios era el propósito de Dios, ¿me entiende? Muchos no entienden el propósito de Dios en todas estas generaciones hermosa de aquellos días, mis amados hermanos. Y el Espíritu de Cristo moraba en ellos. Ese es lo mismo, el Espíritu de Dios moraba en ellos, mis amados hermanos. Es lo mismo. Este hermoso Rey, este hermoso Rey que bajó, mis amados hermanos, en la carne, que es Dios, mis amados hermanos, para darnos salvación, tenía que ser así, mis amados hermanos. Él bajó como hijo, no iba a bajar como Dios. Muchos no entienden estas cosas, no la entienden, ¿me entiende? Pero aquí hay una gran revelación, ¿me entiende? Una gran revelación. Y lo único que hablaban ellos cuando bajaba el Espíritu de Dios, en el Antiguo Testamento, hablan del Espíritu de Dios que bajaba en ellos, que se posaba en ellos, mis amados hermanos. Y la verdad las cosas, que era el Espíritu de Cristo, o sea, es lo mismo, de Dios. Cristo es Dios, mis amados hermanos. Es una gran revelación. Pero bueno, es algo que le quería también darle a entender con esta hermosa palabra. Entonces, pero muchos no van a creer, mis amados hermanos. Lamentablemente, muchos no van a creer estas cosas. Bueno, entonces dice así las Escrituras, dice, escudriñando qué persona y qué tiempos indicado el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. A estos, mis amados hermanos, a estos se les reveló. ¿Qué se les reveló? Muchas cosas, mis amados hermanos, muchas cosas en distintas generaciones, ¿me entiende? En la generación de Noé se les reveló a ellos que el Señor les iba a destruirlo. ¿Por qué? Porque estaban en delitos y pecados y no quisieron, mis amados hermanos, obedecer. No quisieron obedecer. ¿Y a quién se les reveló esto, mis amados hermanos, que iba a pasar con ellos?
a Noé, ¿me entiendes? A Noé, pregonero de justicia. Se le reveló a él lo que iba a pasar en aquellos días. El Espíritu de Cristo moraba en Noé, mis amados hermanos, y Noé les predicaba, ¿me entiendes? Y es lo mismo, Noé hablaba a través del Espíritu de Cristo que estaba en él, mis amados hermanos, el Espíritu de Dios, que es lo mismo. Entonces, leímos lo último. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que ahora han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Miren, por el Espíritu Santo, ¿no ven? Todos estos varones, mis amados hermanos, si pudieron hablar, si pudieron ellos hacer lo que hicieron, por mandato de Dios, porque Dios, mis amados hermanos, hablaba a través de ellos, como habló a través de Moisés, ¿me entiende? A Faraón. Entonces, dice, han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, ¿no ve? Por el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es Dios, mis amados hermanos. Pero mira, acá dice que el Espíritu Santo es Cristo. Bueno, una revelación, mis amados hermanos, que muchos no quieren entender. Entonces, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar, o anhelaban los ángeles también, predicar este hermoso evangelio. Mis amados hermanos, anunciar a Cristo, eso es lo que estoy dando a entender. Entonces, mis amados hermanos, lo que les doy más a entender, ya saliéndome del otro tema, ya, Cristo, mis amados hermanos, moraba en muchos profetas, mis amados hermanos, como en David, en muchos profetas, ¿me entiende? La palabra lo dice, no lo digo yo, ¿me entiende? Y es lo mismo, el Espíritu de Dios moraba en muchos profetas, reyes y sacerdotes, mis amados hermanos. Pero bueno, y quisiera también, mis amados hermanos, miren lo que dice acá, ya, miren lo que dice acá Pedro, sí, a ver, deje ver algo, ¿eh? Entonces dice así, mire, por eso también, mis amados hermanos, por eso nosotros debemos de entender y no adulterar la palabra. Por eso conviene escudriñar las escrituras para no adulterarla, porque los que dicen que Cristo fue, mis amados hermanos, a predicarle un plan de salvación, ya estas personas muertas, ya condenadas por Dios, y que Cristo el mismo Señor, mis amados hermanos, ya condenadas por Dios, mis amados hermanos, porque Dios no se va a arrepentirse. O sea, el Señor es como cuando ellos predican que el Señor les fue a predicar un plan de salvación, nuestro Señor Jesucristo, Cristo en esos tiempos, están dando a entender ellos también, mis amados hermanos, que Dios se equivocó con ellos. Discúlpenme porque me equivoqué con ustedes, los destruí con agua, pero discúlpenme, me arrepiento de haberlos hecho, haberlos destruido, así que les voy a mandar a Cristo para que ustedes puedan tener salvación. O sea, algo que las escrituras, mis amados hermanos, no, o sea, es lo que ellos dan a entender, si es la verdad las cosas, es lo que ellos dan a entender con su creencia, ¿me entiendes? Con su creencia, que según Cristo fue a predicarle un plan de salvación. No, mis amados hermanos. Entonces dice así, mire, por eso las escrituras nunca se contradicen, mis amados hermanos, nunca se contradicen. Yo entiendo, se los digo nuevamente, amados hermanos, para mis hermanos que a lo mejor todavía tienen esta creencia, ya, yo sé que muchos varones todavía siguen predicando esto, mis amados hermanos, que el Señor fue a predicarle un plan de salvación a los diluvianos mientras ellos estaban muertos en delitos y pecados. Ya el Señor los fue a despertarlo, no sé, o ellos tenían conciencia, estaban ya despiertos, no sé cómo es la cosa, lo que ellos predican, o sea, una cosa rara, la verdad las cosas. Pero yo sé, mis amados hermanos, y esto quiero que lo entiendan mucho,
muchos varones predican estas cosas inocentemente, o sea, siguen doctrinas erróneas, ¿me entiendes? De otros varones y ellos la siguen predicando. Esta doctrina, mis amados hermanos, se ha levantado hace mucho tiempo, ya, no solamente esta, sino que otras también, para confundir, ¿me entiendes? Se confunde mucho. Yo fui uno, mis amados hermanos, y que me confundía con esto, ¿me entiendes? Y por eso empecé a indagar. Y yo soy sincero, mis amados hermanos, y yo también, como les dije en el otro video, yo también predicaba estas cosas. ¿Por qué? Porque no la entendía, no me dedicaba, mis amados hermanos, como lo hago ahora, en analizar las escrituras, escudriñarla y verla y pillar la verdad. O sea, entendí, mis amados hermanos, que tenemos que hacer este trabajito, ¿me entienden? Que nos pide el Señor, escudriñar las escrituras, ¿me entienden? Entonces empecé yo con este trabajo hace mucho tiempo. Entonces empecé a escudriñar, no solamente esto, sino que otras cosas. Y empecé a analizar muchas cosas, hermanos, que veía que la verdad las cosas, había algo raro en muchas predicaciones que se hacían, ¿me entiendes? Sobre las creencias que están en muchos lugares. Entonces empecé a indagar, y empecé a ver, o sea, analicé muchas cosas, mis amados hermanos, y llegaba siempre a lo precioso, a la verdad de todo esto, mis amados hermanos. Entonces, mire, yo quiero que ustedes pongan bien en cuenta, hay muchos varones, se lo digo nuevamente, que siguen teniendo esta creencia, que el Señor fue a predicarle un plan de salvación, pero yo sé que ellos lo hacen, mis amados hermanos, inocentemente, o sea, no lo hacen con maldad, eso es lo que les trato de decir, sino que ellos llevan una creencia de otros varones, ¿me entiendes? Pero bueno, ojalá les pueda servir a nuestros hermanos que tal vez puedan ver este video y tengan esa creencia todavía en su boca. Entonces, dice así, para no adulterar la palabra, mis amados hermanos, por eso yo analizo, y para no adulterar esta palabra. Entonces, mire, dice así, y obvio que fue así como les doy a entender por intermedio de la palabra, que Cristo estaba en Noé en aquellos días, mis amados hermanos, su espíritu posaba en Noé. Entonces dice así, Eclesiastés 9, esto ya lo leímos muchas veces, lo hemos leído, amados hermanos, dice, porque los que viven, dice así, porque los que viven, Eclesiastés 9, del 5 en adelante, dice, porque los que viven saben que han de morir. ¿Bien? Saben que han de morir los que viven. Los diluvianos sabían que tenían que morir también algún día. Saben que han de morir. Pero dice, pero los muertos nada saben. O sea, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga. Dice así, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Quién puso esto, mis amados hermanos? ¿Quién puso su memoria en olvido? ¿La puse yo? ¿La puso algún varón? No. ¿Quién puso la memoria de los muertos en olvido? Es Dios, ¿no es cierto? Es Dios el que puso la memoria de ellos en olvido. O sea, ¿qué es lo que está tratando de decir las Escrituras? Que ellos no saben nada, mis amados hermanos. Porque las Escrituras, ¿por qué nosotros entendimos así estas cosas? Porque las Escrituras habla que ellos duermen. O sea, duermen hasta la venida de Cristo. Algunos duermen para, como dice la Escritura, algunos duermen para vida eterna y otros duermen para juicio y perdición perpetua. ¿Me entiende? O sea, condenación perpetua. O sea, mis amados hermanos, las Escrituras nunca se van a contradecir. ¿Me entiende? Y por eso, mis amados hermanos, las Escrituras dice así, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia frenecieron ya, y nunca más, dice las Escrituras, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace, mis amados hermanos, lo que se hace debajo del sol. O sea, mis amados hermanos, imagínense, lo que se hace debajo del sol, la tierra, o sea, menos en el cielo. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque su memoria es puesta en olvido. O sea, creo que está tratando de decir la palabra, mis amados hermanos, que esta gente
descansa, están descansando, ya, todos los que mueren, mis amados hermanos, descansan, ya, un sueño, mis amados hermanos, su memoria está puesta en olvido, mas ellos no saben nada, descansan hasta la venida de Cristo, ¿me entiendes? Hasta la venida de Cristo, esa es la realidad, mis amados hermanos, no hay otra realidad. Las escrituras no se van a contradecir nunca, mis amados hermanos, nunca. Los hombres muchas veces malentienden las cosas y hablan de otras cosas, ¿me entienden? Entonces su memoria está puesta en olvido. ¿Quién le puso la memoria puesta en olvido? ¿Los hombres? No, Dios, el que tiene el poder de hacer eso, mis amados hermanos, de poner la memoria de los que mueren en olvido, ¿me entienden? No está diciendo la palabra que el Señor lo olvidó, no, su memoria está puesta en olvido hasta la venida de Cristo, ¿me entiende? Hasta la venida de Cristo. Pero bueno, que se haga la voluntad de Dios. Lo único que digo yo, mis amados hermanos, que se haga la voluntad de Dios, ¿me entiende? Que se haga su voluntad. Y dice así, mire cómo habla también las escrituras, mire. Y aquí ya es más ya severa las escrituras, aquí ya nos da más a entender, mis amados hermanos, mire, coloque mucha atención a esto, mire, dice así, en Hebreos 9:27, mire, dice así, y de la manera que está establecido, atención, y de la manera que está establecido para los hombres, para los hombres que mueran una sola vez, o sea, mueren una sola vez, ¿ya? Y después de esto, el juicio, ¿entiendes? O sea, está establecido, mis amados hermanos. Esto lo estableció Dios, no el hombre. Los hombres hoy en día podrán decirle a ustedes que ustedes se van al cielo. Los hombres hoy en día establecen muchas cosas. O sea, pero ese es el hombre. Pero si vamos a creer a los hombres, mejor demos vuelta a las escrituras, mis amados hermanos, y no creamos en ellas. Creamos en los hombres. Que los hombres establecen cosas en estos tiempos, sin darle versículo, capítulo de su creencia. O sea, ¿creeremos a los hombres o a la palabra de Dios? Yo creo que a la palabra, ¿no es cierto? ¿No es cierto que a la palabra debemos de creer? Entonces, ¿cómo dice la palabra? Dice así, nuevamente. Y esto es bien explícito, mis amados hermanos. Dice así, Hebreos 9:27, lo leemos nuevamente, dice, en la manera que está establecido para los hombres, está establecido, o sea, lo estableció Dios, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. O sea, ¿cuándo va a ser esto? En la venida del Señor, ¿me entiende? O sea, no está establecido para los hombres que el Señor les vaya a predicar un plan de salvación a los muertos. No dice las escrituras eso, o se contradicen las escrituras. O sea, los hombres tienen razón y las escrituras, la verdad, las cosas que no tienen la razón. O sea, los hombres tienen la razón en estos tiempos, ¿me entienden? Entonces, hermanos, por favor, por eso, mis amados hermanos, por eso cuando nosotros escudriñamos y analizamos las escrituras, vamos a tener muchas luchas, tal vez muchas veces con los hombres. Con los hombres que tienen creencia de ellos, mis amados hermanos, que salen creencias de ellos y no pueden ellos, mis amados hermanos. Por eso, mis amados hermanos, yo les digo a muchos, la creencia, mis amados hermanos, si nosotros estamos creyendo es por medio de las escrituras, ¿me entienden? Yo no estoy creyéndole a un profeta de estos tiempos, a nadie, sino que yo le creo a las escrituras, ¿me entiende? La profecía son las escrituras de estos tiempos, ¿me entiende? Ese es lo que nosotros creemos. Nosotros no necesitamos que profeta en estos tiempos, nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos las escrituras. Las escrituras nos revela todo, mi amado hermano. Ya está todo revelado, ¿me entienden? Nos ha revelado muchas cosas las escrituras. De que se tienen que cumplir muchas cosas, se van a cumplir. Como siguen cumpliéndose las escrituras, ¿me entienden? Entonces, bueno, ojalá muchos puedan, mis amados hermanos, entender estas cosas, ¿me entienden? Entenderlas. Esto lo leímos también, lo vamos a dejar acá. Entonces, mis amados hermanos, miren, me gustaría leerle esto también, mis amados hermanos. Dice así en el santo nombre, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice segunda de Pedro, miren, nuevamente segunda de Pedro, dándonos a revelar muchas cosas.
Dice así, segunda de Pedro, ¿ya? Y esto está mucho más al principio, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 1, en adelante, dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: amados, esta es la segunda carta, mire, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación, dice Pedro, con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas. Mire, que antes han sido dichas. ¿Por quiénes? Por los hombres que no tenían el espíritu, ¿no, mis amados hermanos? Mire, que antes han sido dichas. Aquí, para no, vamos a leerlo nuevamente. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Mire, por los santos profetas. Y estos profetas que hablaban, mis amados hermanos, de parte de Dios, eran inspirados por Dios, por el Espíritu Santo de Dios, que moraba en ellos, Cristo en ellos, mis amados hermanos, Cristo en ellos, ¿ya? Por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, ¿no ve? Y del mandamiento del Señor y Salvador, dados por vuestros apóstoles, sabiendo, dice, mire, sabiendo primero esto, que en los postreros días, atención, en los postreros días vendrán burladores, mis amados hermanos, burladores. También vamos a tener burladores, igual como en los tiempos de Noé, como Noé tuvo también burladores, se burlaban de él cuando él hacía el arca, que iban ellos, ¿me entienden, mis hermanos? A lo único que iban a Noé es a burlarse de él, y se reían a carcajadas, mis amados hermanos, porque Noé preparaba el arca, ¿me entiende? Y se reían de este varón, y el varón le seguía predicando: arrepiéntanse, por favor, viene algo grande a la tierra y el Señor les va a destruir. Y más que lo que hacían ellos, se burlaban de Noé y volvían a sus maldades, ¿me entiende? A sus placeres, a sus maldades de aquellos días. Entonces, dice así, y ¿a dónde quedamos? Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su avivamiento? O sea, mis amados hermanos, ahora podría ser: ¿dónde está Cristo que todavía no ha venido? ¿No es cierto? Y ellos: ¿dónde? Noé, mira, tú preparas el arca, ¿y dónde está la lluvia? O sea, mis amados hermanos, se cumple la palabra de Dios también en estos tiempos, donde muchos, mis amados hermanos, también se hacen la pregunta, muchos incrédulos se hacen la pregunta y se burlan de los que predicamos este hermoso evangelio, ¿me entienden? Entonces, ¿dónde está la promesa de su avivamiento? Porque desde el principio, porque desde el día en que los padres, atención, porque en el día, mis amados hermanos, yo quiero que pongan atención a esto, sobre todo los varones, mis amados hermanos, que predican que nadie está durmiendo, ¿ya? Yo quiero que coloquen mucha atención. Los varones que, según ellos, que son muchos, no es solamente uno, sino que son muchos, mis amados hermanos, son miles de varones que predican que no están durmiendo, ¿ya? Que nadie está durmiendo, que están todos están en la presencia de Dios, según ellos, ¿ya? Los que han muerto en Cristo, según ellos. Pero dice, mire lo que dice acá. Mire cómo la palabra les corrige, no yo, sino que la palabra les corrige a ellos. Dice así, nuevamente lo leímos, dice así:
y diciendo, ¿dónde está la promesa de su avivamiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, mire, durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Todas las cosas permanecen así. O sea, ¿qué dice la palabra? Durmieron. ¿Ah? Lo leímos nuevamente. En el día en que los padres durmieron, o sea, nos dice la palabra, en el día que los padres murieron y están en mi presencia, no, desde el día que los padres durmieron, o sea, ¿quiénes son estos padres, mis hermanos? Profetas, etcétera, etcétera, varones que han muerto en Dios y en mucho en Cristo también, cuando ya estuvo el Mesías aquí en la tierra. Bueno, pues muchos yo creo que deben de entenderme. Entonces, lo leímos nuevamente. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y atención, más abajo dice otra cosa, hermosa también, dice, en esto ignoran, mire, esto ignoran voluntariamente, voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que provienen de agua, y por el agua subsisten. Mire, por lo cual el mundo, atención, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. O sea, pereció, mis hermanos, anegado en agua. Y aquí hay otra cosa, mire, atención, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están preparados para la misma palabra, ¿no ven? Y atención, guardados para el fuego en el día del juicio, mire, en el día del juicio y de la perdición, ahí sí, y de la perdición de los hombres impíos, mis amados hermanos, y la perdición de los hombres impíos. O sea, mis amados hermanos, esta gente que murió en el diluvio, mis amados hermanos, era gente impía o era gente creyente. Era gente impía, mis amados hermanos, gente que no quiso obedecer. Noé hablaba a través de Dios, hablaba Noé, mis amados hermanos, el Espíritu de Dios hablaba a través de Noé, mis amados hermanos, el Espíritu de Dios hablaba a través de este varón, pero más ellos, mis amados hermanos, no quisieron oír, no quisieron obedecer, mis amados hermanos, no quisieron obedecer. Y aquí les voy a leerle otra cosa, mis amados hermanos. Les quiero leerle. Sí, es lo mismo que leí. Entonces, me gustaría leerle otra cosa. Entonces, mis amados hermanos, como muchos, mis amados hermanos, aquí quiero volver a leerle esto. Muchos dicen también que esa gente no tenía ley, y por algo el Señor fue a predicarle un plan de salvación, ya muerto ellos, ya. No, mis amados hermanos, no, la palabra acá, mis amados hermanos, le bota esa creencia. Lo quiero leer nuevamente, ya lo habíamos leído en otro video. Romanos 2:12 dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice así, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. O sea, mis amados hermanos, los diluvianos tal vez no tenían la ley de Moisés, obvio, no la tenían, pero eran ley para sí mismos, dice la palabra, eran ley para sí mismos. Y si mire, imagínense, si Noé no tenía ley, Noé no le costaba obedecer a Dios. Noé obedeció a Dios y Dios se agradó de Noé, ¿no es cierto? Para que vean, ¿y por qué?
se agradó Dios de Noé porque Noé tenía conciencia de Dios y ellos también la tenían, mis amados hermanos. Por eso no pueden mucho defenderle a esa gente, ¿me entiende? Porque la palabra ya los condenó, está condenada esa gente, ¿me entiende? Está condenada. Entonces dice así, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, ¿no ve? Tengan, no hayan tenido ley o tengan ley, van a perecer igual. Y todos los que bajo la ley de Moisés pecaron, por la ley serán juzgados también. O sea, mis amados hermanos, son ley para sí mismos muchos, mis amados hermanos. Muchos son para sí mismo ley. Conocen a Dios, conocieron y entendían que había un Dios, pero no obedecieron. Entonces, mis amados hermanos, me gustaría leer, a ver si hay algo más por aquí. A ver. No, esto lo leímos también. A ver si podemos leer algo más. Esto es hermoso, mis amados hermanos. Esto, por eso, mis amados hermanos, mire, esto lo leímos también. Por eso el ministerio del Espíritu, mis amados hermanos, me gustaría que muchos lo entendieran. El ministerio del Espíritu es lo mismo, mis amados hermanos, es cuando Dios hablaba a través de ellos, llenos del Espíritu. Muchos varones santos, mis amados hermanos, profetas de Dios, hablaron a través del Espíritu de Dios. Moisés, Jeremías, Elías, o sea, muchos varones hablaba Dios a través de ellos, mis amados hermanos. Entonces, ese era el ministerio del Espíritu, mis amados hermanos, que ustedes deben de entender y analizar, mis amados hermanos. Y por eso Pedro hablaba, mis amados hermanos, que el Señor fue y les predicó a ellos. Claro que el Señor estuvo predicándole, pero cuando estaban vivos ellos, no muertos, mis amados hermanos. Ya muertos, ¿para qué? Si las escrituras no se van a contradecir, que dice que los muertos ya nada saben, ni tienen más memoria. O sea, ¿para qué? O sea, Cristo iba a ir para allá donde ellos, no. Y encima las escrituras dicen que no les consultemos a los muertos. Si las escrituras dicen que nosotros, los que estamos en Cristo, no consultemos a los muertos, o sea, Cristo se va a poner como mal ejemplo, según como muchos han entendido. No, mis amados hermanos, no. O sea, Cristo les fue a consultar a los muertos, y cuando la palabra nos dice que no consultemos a los muertos. Por eso, amados hermanos, para que nosotros no adulteremos la palabra con nuestras creencias, cuando no son avaladas por las escrituras, debemos escudriñar y entenderlas. Si eso no es difícil de hacerlo, si es cosa que nos metamos, si nos vamos a demorar, hermano, por favor, si nos vamos a demorar 2 meses, 3 meses analizar un párrafo, hagámoslo, ¿no es cierto? Estamos para eso, y vamos a aprender muchas cosas. A medida que vamos analizando las escrituras y las vamos escudriñando, vamos a ir aprendiendo otras cosas maravillosas y hermosas de las escrituras, amados hermanos. Eso es lo hermoso de escudriñar, ¿me entienden? Hay muchos varones que pueden ser muy letrados, pero lamentablemente escudriñan otros tipos de libros, mis amados hermanos, ¿me entienden? No las escrituras, ellos escudriñan otros libros. Y por eso también muchas veces se contradicen ellos. No estoy diciendo que es malo estudiar muchas cosas, no, que no se malentienda. Pero muchas veces se meten en tantos libros, mis hermanos, que tal vez esos mismos libros le hace equivocarse a ellos. ¿Me entiende? Sus creencias. Disculpe, hermano. Tomo mucha agüita porque aquí la calor es tremenda. Entonces, me gustaría leerle, mis amados hermanos, esto para que usted lo vuelva a entender y si quiere analizar. Dice así, 2 de Corintios, nuestro hermano Pablo habla de esto. Mire qué hermoso. Nuestro hermano Pablo nos ayuda a entender las escrituras. ¿Cómo? Por intermedio del Espíritu Santo que moraba en Pablo. ¿Cuál?
el Espíritu de Cristo, que también moraba en los profetas de aquellos días, mis amados hermanos, del Antiguo Testamento. Es hermoso entender, mis amados hermanos, entender quién era este hermoso Espíritu que moraba en muchos profetas, que era Cristo, Dios, el Eterno, mis amados hermanos. Gracias, Señor, que nos da a revelar también estas cosas. Entonces, dice así, Segunda de Corintios capítulo 3, verso 7 en adelante, dice así: y si el ministerio, de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, el cual dice, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Amén. Mire acá lo que dice, hermano, mire, para que usted entienda, por favor, mire, cómo no será más bien con gloria el ministerio, mire, para que entienda, el ministerio del Espíritu. Por eso les digo yo, mis amados hermanos, que tienen que entender el ministerio del Espíritu. Si usted entiende el ministerio del Espíritu de aquellos días, van a entender por qué Pedro dice que el Señor fue y les predicó un plan de salvación a ellos. O sea, no un plan de salvación como ahora en estos tiempos, sino que les fue a predicarle, mis amados hermanos, para que se arrepintieran. Bueno, que es casi lo mismo. Arrepiéntanse por a través de Noé. Por a través de Noé el Señor hablaba, mis amados hermanos, a ellos. Aunque Noé hablaba, mis amados hermanos, pero Noé, si él podía hablar todas estas cosas hermosas hacia ellos, mis amados hermanos, y ellos no quisieron entender, y ese es el ministerio del Espíritu, mis amados hermanos, es lamentable lo que pasó con ellos. Si es lamentable, mis amados hermanos, si, claro, sería, no, para mí no sería ninguna envidia, mis amados hermanos, que el Señor ojalá hubiese sido así, pero lamentablemente estaríamos adulterando la palabra cuando nosotros decimos que incluso mis amados hermanos, es una doctrina que es muy peligrosa. Incluso igual esa doctrina es peligrosa, porque decir que el Señor fue y le dio una segunda oportunidad a ellos, o sea, la palabra nunca habla de una segunda oportunidad y ya muerto. Es grave, mis amados hermanos, si es grave esa creencia, no es cualquier cosa. Si nosotros sabemos que ya de muerto ya no hay más esperanza. O sea, si cualquiera que muere, mis amados hermanos, en estos tiempos sin Cristo, o sea, desde el principio de la creación, cualquiera que moría sin hacer la voluntad de Dios, sin tener el favor de Dios en su vida, lamentablemente, mis amados hermanos, iba a haber perdición. ¿Me entiende? Iba a haber destrucción para ellos, como lo hubo para Sodoma y Gomorra, como lo hubo para muchas ciudades. Y hubo una ciudad, mis amados hermanos, donde el Señor les perdonó a ellos. ¿Me entiende? Les perdonó a ellos, donde mandó a Jonás, a Nínive. Nínive fue perdonada por Dios, y Nínive también iba para el mismo camino. El Señor los iba a destruirlo. Pero ellos se arrepintieron. ¿No ves que fue distinto, mis hermanos? Por eso, si en vida pueden tener oportunidad todos, mis amados hermanos, pero en vida, Nínive en vida tuvo la oportunidad de arrepentirse, y se arrepintieron, mis amados hermanos, pero en vida, no muertos, porque ya la muerte, cuando ya llega, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice la palabra? Que para los vivos está establecido que mueran una sola vez, después juicio. Para los muertos está establecido que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. O sea, no podemos adulterar la palabra, no podemos nosotros hablar más de lo que está escrito. ¿Me entiendes? Entonces nosotros tenemos que ir acomodando esto de escudriñar. Es como un rompecabezas, amados hermanos. Es como, pucha, esto no me calza, aquí no calza, pucha, busquemos, analicemos, y hasta que encontramos la pieza que calza. Entonces la colocamos y calza justo. ¿No ves? Esto que le estoy diciendo yo ahora es calza justo, mis hermanos. El ministerio del Espíritu, mire, lo volvimos a leer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Por qué?
con gloria, amados hermanos. Hermoso. Y ese es el ministerio del Espíritu que antes, mis amados hermanos, antes el Señor hablaba por a través de muchos varones que eran dignos del Señor, eran dignos, como Jeremías, Isaías. Me quedo corto. El Señor hablaba a través de ellos, mis amados hermanos. El Señor hablaba a través de ellos. Eran varones dignos del Señor, dignos. ¿Me entiendes? Y también como en estos tiempos el Señor habla a través de muchos, mis amados hermanos. Sigue pasando esto hermoso, sigue pasando hasta en estos tiempos, sigue pasando. Por eso, mis amados hermanos, es bonito entender las Escrituras. ¿Lo ve? El ministerio del Espíritu. Esto es bonito, hermanos hermanos. Mira, aquí otra vez, mire. Esto es bonito. Bonito porque vamos aprendiendo, analizando. Mire lo que dice acá. Mire, Apocalipsis también nos da a revelar estas cosas hermosas. Dice así. Apocalipsis 22, ya casi terminando el Apocalipsis. Mire, Apocalipsis 22, pero del 6. Mire, el 6 lo que dice. Mire, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así. Y me dijo, estas palabras son fiel y verdaderas. Mire, son fiel y verdaderas. Y el Señor, el Dios, mire, y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas. Mire, ¿qué está hablando el Señor aquí? La palabra. El espíritu que moraba en los profetas, que era el de Dios, mis amados hermanos, que era el de Dios, de los profetas, ha enviado sus ángeles para morar. Mira, vamos a leerlo de nuevo. Dice así. Y me dijo, este es nuestro hermano Juan, mis hermanos. Este es nuestro hermano Juan. Y me dijo, estas palabras son fiel y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas, mire, a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Que deben suceder pronto. Que es lo que anunciaba nuestro hermano en aquellos días, nuestro hermano Noé. ¿Qué anunciaba él en esos tiempos? El diluvio, mis amados hermanos, una destrucción anunciaba él, mis amados hermanos, pero no quisieron obedecer. ¿No ve? Por eso el ministerio del Espíritu hizo muchas cosas hermosas, amados hermanos, y nosotros debemos de entender el ministerio del Espíritu, que no tiene nada que ver con los ministerios de estos tiempos. Son denominaciones, ¿me entiendes? Pero el ministerio del Espíritu, ese es precioso, hermanos hermanos, es algo hermoso que solamente, si lo entendiéramos, Dios mío, es algo muy hermoso, amados hermanos. A ver, déjenme leer algo aquí. Y esto lo leíamos también. Lo vamos a hacer una repasadita, ya vamos terminando. Vamos terminando, mi hermano. Amados, dice así. Y esta es una creencia que tenían muchos, pero bueno, aquí la palabra, ya le botamos esta creencia a muchos, lo que creían muchos, dice así. Primera de Pedro 4:6. Muchos malentendían o malentienden todavía esta palabra. Dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean... Miren, voy a leerle primero eso, ¿ya? Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Cuando la palabra habla así, mis hermanos, muchos sacan este versículo y dicen, pero hermano, ¿no ves que aquí el Señor dice que les predicó a los muertos? Que se les predicó a los muertos. Pero no entendiendo, mis amados hermanos, y no escudriñando, y no entendiendo el versículo completo, porque bueno, ya lo leímos en el otro video, y no entendiendo que a estos muertos no se les predicó muertos, se les predicó estando vivos. Estando vivos se les predicó a estos muertos. Lo mismo, mis amados hermanos, lo mismo que también pasó en el tiempo de Noé, se les predicó vivos. Ahora están muertos, pero en esos tiempos se les predicó. ¿Quién les predicó? Noé, a través del Espíritu de Cristo. Eso es lo hermoso, lo que muchos deben de entender. Si ya los muertos nada saben, si no podemos nosotros hablar en contra de las Escrituras, porque nosotros ahí tergiversamos todo
todo se nos enreda y hacemos una ensalada y la verdad las cosas que dejamos confundido a medio mundo, ¿me entiendes? Entonces, cuando dice la palabra, porque dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que aquí lo dice y entienden muchos hermanos, amados hermanos, porque muchos leen hasta ahí nomás. Y dice, para que sean juzgados, mire, para que sean juzgados en la carne, según los hombres los juzgaron a ellos, los mataron, los juzgaron, ¿me entiende? Los juzgaron a ellos, según los hombres, pero vivan en el espíritu, según Dios. O sea, los hombres los juzgaron a ellos. O sea, lo que pasó con Esteban. Esteban se le predicó el evangelio vivo, pero los hombres lo juzgaron y lo mataron a Esteban. No lo piedraron, no le tiraron piedra a Esteban y murió, ¿no es cierto? Y nosotros vemos que a Esteban se le predicó el evangelio, pero va a vivir en Cristo, mis amados hermanos. Va a vivir en la venida de Cristo. Eso es hermoso, pero va a vivir, ¿no ves? Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados según la carne, ¿no ves? La carne no los juzgó Dios, mis amados hermanos, no, según la carne juzgaron a estos, según la carne, ¿no ves? juzgado en la carne, según los hombres, ¿no ves? Los hombres, la carne, los hombres, que es lo mismo, ¿no ves? Pero vivan en el espíritu, según Dios. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso. Esa es la verdad, hermanos, hermanos. Y aquí no adulteramos, y aquí, hermanos, hermanos, lo hermoso es que cuando nosotros entendemos, y ahí no adulteramos Eclesiastés, lo que hemos leído, que los muertos nada saben, más no tienen memoria. Bueno, no adulteramos ese párrafo, entendiendo las escrituras, ¿me entiendes? Entendiéndola, no adulteramos esa hermosa palabra. Y aquí Romano 1, 8, 1, 18, dice así, Romano 1, 18, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice así: porque la ira, atención, mis amados hermanos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, mire, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los injustos, de la injusticia de los hombres, que con injusticia retienen la verdad. Que con injusticia retienen la verdad. Aquí, hermano, que usted puede, de este versículo, usted puede hacer mucha exhortación. Es precioso, mi hermano. Es muy precioso eso. Bueno, esto lo leímos. Claro, como dice acá, lo leímos, esto dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. O sea, mis hermanos, no hemos adulterado la palabra en ningún momento. Y esto es lo último que vamos a leer, mis amados hermanos. Lo último que vamos a leer dice así, vamos a leerlo. Dice Pedro, mire, Pedro da muchas cosas a revelar, y aquí da a revelar, disculpe, hermanos hermanos, mire, aquí da a revelar el mundo antiguo, mire, para que usted entienda y analice. Mire, dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, segunda de Pedro, capítulo 2, verso del 4 al 6, dice así: porque Dios no perdonó, atención, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al abismo los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado, atención, para ser reservado al juicio. Mire, y si no perdonó al mundo antiguo, mire, ¿qué dice la palabra? Y si no perdonó, o sea, ¿Cristo habrá ido, amados hermanos, a perdonarlos a ellos? Por eso, hermanos, por eso es bueno escudriñar. Es bueno escudriñar y analizar las escrituras. Mire, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, mire, y si no, que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre
el mundo de los impíos, no el mundo de los creyentes, de los impíos, amados hermanos. Es fácil, mis amados hermanos, votar una doctrina de error. Es muy fácil votarla con solamente, amados hermanos, analizando las escrituras. Y no soy yo el que las voto, sino que las mismas escrituras votan muchas creencias, como la creencia de que muchos ya en estos tiempos se van al cielo. Imagínense, las mismas escrituras dicen que los patriarcas, los padres, duermen hasta el principio de la creación. O sea, vamos, hermanos, es fácil votar muchas creencias que no son avaladas por las escrituras. Y muchos varones que pueden tener, oiga, si es precioso tener muchas creencias, pero tienen que ser avaladas por las escrituras, no por nosotros. ¿Se imaginan si yo le digo a esto, no, hermano, que no crean, no, el Señor no, si el Señor no les predicó un plan de salvación a ellos y esta es mi creencia y se acabó, o sea, crean lo que yo digo nomás? O sea, no es así, mis amados hermanos. Tenemos que, nuestras creencias tienen que ser basadas en las escrituras. Tienen que ser basadas en las escrituras. No puede nadie hablar no conforme a ellas. ¿Me entiendes? Nadie puede hablar no conforme a las escrituras. ¿Me entiendes? Si es bonito, si hablar de Dios, cualquiera, si hoy en día cualquiera es cristiano, cualquiera se coloca en un púlpito a hablar cualquier cosa, ¿me entiendes? Cualquiera. En estos tiempos sobre todo. Ya en estos tiempos se están levantando muchas sectas. Hay sectas de gays, sectas de mujeres lesbianas, hay sectas que se dicen ser iglesias de Dios. Y separan a cualquier persona, mis hermanos. Y le creen a las personas, pero no a la palabra de Dios. No a la palabra de Dios. Tiene que cumplirse la palabra. El amor de muchos se iba a enfriar en los últimos tiempos. O sea, el amor muchas veces uno tiene que entenderlo, se entiende de muchas maneras, mis amados hermanos, muchas maneras. Porque muchos aman más, mis amados hermanos, la injusticia más que la verdad, ¿me entiendes? Entonces, mis amados hermanos, lo volvimos a leer, mire, y si no perdonó al mundo antiguo, y si no perdonó, mis hermanos, téngase eso grabado, y si no perdonó, o sea, no nos perdonó, mis hermanos, y se acabó. Dios no los perdonó y se acabó, ¿me entiendes? Ya nadie más puede decir no, que el Señor fue a predicarle un plan de salvación, o sea, ¿los perdonó o no los perdonó? Bueno, la palabra dice que no los perdonó. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia. Cuando dice pregonero de justicia, un varón de Dios, mis amados hermanos, un varón de Dios. Lo vamos a leer, ahí lo vamos a leer, mire. Pregonero de justicia, de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea, era el mundo de los impíos, mis amados hermanos. Dios mío, millones y millones, el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de mal ejemplo, a los que habían de vivir impíamente. O sea, los puso todos estos como mal ejemplo, hermanos, como muy mal ejemplo, ¿me entiende? Los puso a ellos, sobre todo también a los que tragó en aquellos días, mis hermanos, también la descendencia de Coré. Bueno, no todos, pero también, mis hermanos, Coré también está puesto como mal ejemplo. Entonces, mis amados hermanos, las escrituras, botan muchas falsas creencias. Entonces, lo último que vamos a leer, mis amados hermanos, mire, aquí otra vez, mis amados hermanos, mire, en Mateo, ahora Mateo nos va a revelar también
Mire, dice así Mateo 24:37, en adelante dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así, dice, más como en los días, mire, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mire, entienda por favor, como en los días de Noé. O sea, mis amados hermanos, lo está colocando, ya leímos que puso a todos ellos, los puso como un mal ejemplo, y los vuelve a colocar como mal ejemplo. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Me entiende? Como en los días de Noé. O sea, nos está dando a entender el Señor: sean como ellos, sean como esos impíos, los destruiré. No quedará nada de aquellos que el Señor destruya en su venida. Entonces sigan, como dice la palabra, para todos los que quisieran vivir impíamente. Así dice el Señor. Entonces, dice así: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Miren, hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, mis amados hermanos, y no entendieron. ¿Por qué dice y no entendieron? Porque todo lo que querían ellos, como dice las Escrituras, era solamente, los designios de ellos, mis amados hermanos, era solamente hacer el mal. Se levantaban haciendo el mal, dormían haciendo el mal. O sea, los designios de ellos era solamente hacer el mal. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Mire cómo se destruye, cómo la palabra, mis amados hermanos, coloca en evidencia unas creencias, mis amados hermanos, que se han levantado, unas doctrinas, mis amados hermanos, lamentablemente se levantan para confusión. Nada más que para confusión. Yo, mis amados hermanos, yo soy sincero. Yo cuando escuché esta doctrina que el Señor fue a predicarle un plan de salvación a los diluvianos, o sea, también la prediqué inocentemente, amados hermanos, sí. Por eso digo que muchos varones inocentemente lo están haciendo. Están predicando esta creencia, que el Señor fue a predicarle un plan de salvación, ¿me entiende? Entonces yo la predicaba también, mis amados hermanos, pero empecé a analizar, escudriñar, y me demoré mucho tiempo, amados hermanos. No fue de la noche a la mañana, si me demoré mucho tiempo en escudriñar, analizar, y veía esto, veía lo de acá, lo de allá, hasta que llegué a la verdad, mis amados hermanos, hasta que llegué a la verdad. Entonces, también con mucha ayuda, sí, soy sincero, con mucha ayuda, sí, mis amados hermanos, me gusta ser sincero, pero llegué a la verdadera doctrina sobre esto, mis amados hermanos. Eso es lo bonito y lo precioso. Y yo por estas cosas, mis amados hermanos, esto es lo lamentable, sí, yo por estas cosas, por esto que prediqué ahora, mis amados hermanos, lamentablemente, cuando lo prediqué por primera vez en un púlpito, lamentablemente hubieron dos varones que no les gustó esto, lo que yo les prediqué a ellos sobre esta verdad, ¿me entienden? No les gustó, la verdad, las cosas, no les gustó a ellos. Entonces, bueno, que Dios les bendiga mucho a ellos, mis amados hermanos. Yo los extraño mucho a ellos, ¿ya? Porque igual mis amados hermanos son mis hermanos, siempre oro por ellos, ¿ya? Siempre oro por ellos. Ellos todavía tienen la creencia de que el Señor fue a predicarle un plan de salvación a los diluvianos, y yo les prediqué ese día. Me tocó predicar a mí, mis amados hermanos, en ese lugarcito, y prediqué esta verdad, y tuve conflictos con ellos, ¿me entiendes? O sea, tuve realmente un conflicto con ellos, ¿me entiendes? Entonces, es lo lamentable, amados hermanos, muchas veces, por decir la verdad, vamos a tener mucha guerra, muchas veces de nuestros mismos hermanos. Pero
Para mí es lamentable, sí, mi amados hermanos, porque yo los quiero mucho a ellos, no solamente esto, ellos, sino que otras cosas también, pero yo sigo orando por ellos, les sigo pidiendo al Señor que los ayude, que sea con ellos, mis amados hermanos, y como les digo nuevamente, mis amados hermanos, el Señor no viene por alguien que es sabio, no, sino que Él viene por los que hacen su voluntad. De verdad las cosas, no viene por la sabiduría del hombre, no, mis amados hermanos. Si aunque esto es sabiduría de Dios, el Señor no por esto yo voy a ser salvo. Yo eso lo tengo claro, mis amados hermanos. Yo lo tengo claro, yo mismo me hago me analizo, ¿me entiendes? Me analizo también yo mismo. ¿Cómo que se le puede llamar? Bueno, es algo que muchos entienden, ¿no? Es algo que muchos entienden, hermanos. Nosotros mismos nos analizamos, también nos vemos cómo estamos en la presencia de Dios, mis hermanos, ¿me entienden? Entonces nosotros no vamos a ser salvos, les digo nuevamente, por ser sabios, no, mis hermanos, pero sí tenemos que tener esto hermoso de hablar verdad, ¿me entienden? No podemos hablar de otra cosa, todos tenemos que hablar, ojalá todos habláramos lo mismo, ¿me entiendes? Y lo único que le pido a Dios, si que por último que caiga todo el peso sobre mí, no en mis hermanos, que caiga todo el peso sobre mí, mis amados hermanos, ¿ya? No sobre mis hermanos, que a lo mejor no entendieron ni nada, ¿me entiendes? Que caiga todo el peso, le digo al Señor, sobre mí, ¿me entiendes? Tal vez yo me pongo, mis amados hermanos, tal vez no les supe bien explicar a ellos esta gran verdad, y por eso le pido al Señor que caiga todo el peso sobre mí, pero no sobre ellos, ¿me entiendes? Entonces sigo orando por ellos para que el Señor le ayude en esto a ellos, y bueno, son mis hermanos y lo amo a todos ellos, ¿me entiendes? Aunque no me junto ya con ellos, no estoy reunido con ellos, pero le amo en el espíritu, ¿me entiendes? Sé que tal vez estas cosas no apartan, esto hermoso, esta creencia, tal vez a ella no le gusta esta creencia que tengo yo por intermedio de las escrituras, pero bueno, es la verdad, mis hermanos hermanos, y hay otras cosas más también. Pero bueno, sigo orando por ellos, los amo mucho a aquellos hermanos que están ahí, amo mucho también a muchos hermanos de ahí, que también yo sé que ellos me quieren mucho, ¿ya? Pero bueno, le pido al Señor que caiga el peso sobre mí, nada más, mi hermano, nada más. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo le digo al Señor, no supe explicarle bien esta hermosa verdad, ¿ya? Esta hermosa verdad, que caiga todo el peso sobre mí, le digo al Señor. Y que sea así, mi amados hermanos. Bueno, pero bueno, mi amados hermanos, hay que seguir adelante, sí, mi amados hermanos, hay que seguir adelante, hay que seguir adorando a este hermoso Rey, hay que seguir predicando esta hermosa palabra. Amados hermanos, sé que en estos tiempos, amados hermanos, van a suceder muchas cosas, están sucediendo muchas cosas en el mundo, muchas cosas. La palabra de Dios nomás es la que se está cumpliendo ya en estos tiempos, y bueno, se seguirá cumpliendo, mis amados hermanos, hasta la venida del Señor. Nosotros no sabemos ni el día ni la hora de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero lo único que le pido yo al Señor, que se haga su voluntad, nada más, que se haga su voluntad, y que bendiga a todos mis hermanos en la fe en Cristo Jesús, que les bendiga mucho a ellos, que sigan adelante y que seamos fieles al Señor, porque es por eso el Señor nos pide que seamos fieles, mis amados hermanos. El que persevera hasta el fin, dice la palabra, ese será salvo. No dice el que tenga más sabiduría, no, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Pero sí es bueno, mis amados hermanos, defender la palabra, sí es muy bueno, y tenemos que hacerlo, es nuestro deber de defender esta hermosa doctrina, que es la palabra de Dios, mis amados hermanos. Pero bueno, hay que siempre hacerlo con amor, mis amados hermanos, con amor hago todo esto para mis hermanos que a lo mejor siguen creyendo en otras creencias sobre lo que hemos hablado en este día. Bueno, mis amados hermanos, hasta aquí ha llegado el videito, la segunda parte de este video. Se me cortó el otro, pero bueno, le doy gracias a Dios que hemos podido leer esto poquito, mis amados hermanos, esto poquito que leímos ahora, pero que sea todo, mis amados hermanos, para nuestra edificación. Aquí la única sabiduría es la palabra, y nosotros solamente venimos al conocimiento que el Señor nos da para entender las Escrituras, ¿me entiende?
nada más que eso, y toda la honra y la gloria sea para este hermoso Rey y para nosotros su misericordia, nada más que su misericordia. Bien, mis hermanos, les invito a orar por nuestros hermanos que a lo mejor están enfermitos, que ustedes pueden tener muchos hermanos enfermos, ¿ya? Oren, mis amados hermanos, oren al Señor, oren, ¿ya? Ojalá muchos hagan madurar al pueblo de Dios, mis amados hermanos, en la oración. Háganlo madurar al pueblo de Dios en la oración, ¿ya? No tanta imposición de mano, ¿ya? Sino que vayan toda la oración, mis amados hermanos, toda la oración, somos todos uno en Cristo. Y si no son sanados muchos, mis amados hermanos, que muchos se deleiten, mis amados hermanos, en la debilidad. Muchos deleítense en su debilidad, mis amados hermanos, porque si el Señor no te sana o no eres sanado, deleítate en las debilidades, mis amados hermanos. Hay tantas cosas que me gustaría explicarle sobre esto, pero bueno, algún día vamos a poder explicarle algo de esto sobre la debilidad del hombre. Bueno, mis amados hermanos, que Dios les bendiga mucho a todos mis hermanos en la fe en Cristo Jesús, ¿ya? Y todo lo que hemos hecho en este lugarcito sea para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.